buenas noches, una vez más bienvenidos al programa Ciencia Media. En esta oportunidad tenemos la visita del doctor Mario Castro y bueno, quiero presentarles para que él nos pueda contar un poco más del área en el que él trabaja en investigación. Muy buenas noches, doctor Mario, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Stephanie. Es un placer estar acá en Ciencia Media. Muchas gracias realmente por darnos estos minutos de su tiempo y quisiera que nos cuente un poco más acerca de su área de trabajo en investigación. Bueno, soy psicólogo y también soy historiador y estoy realizando investigaciones de carácter interdisciplinario. Podría hablar de un par de ellas. Una es acerca de la miel de Charcas, el papel de las abejas nativas en el aprovechamiento de los productos de las abejas nativas en La Plata en los siglos XVI y XVII. Otro tema que tengo es el capital social como factor de atenuación de estrés en universitarios, ¿no? Y esas son las dos temáticas que estoy trabajando por el momento. Increíble, creo que ambas realmente tienen una importancia trascendental ahora mismo y me gustaría poder comenzar con el tema de capital social. ¿Podríamos empezar tal vez definiendo este término? Bien, el capital social es... empezaré hablando de red social para entenderlo mejor. Una red social es un conjunto de conexiones que se tienen con personas, con instituciones, ¿no? Entonces son vínculos que se generan entre personas y conforman una red. Bien, el capital social son los recursos que se encuentran disponibles en esa red social. Y hay estudios que demuestran que mientras mayor sea el capital social, menor es el estrés académico que sufren los estudiantes. El estrés académico es aquel estrés que se genera por actividades relacionadas con el estudio, por ejemplo, exámenes, tareas, las presentaciones que se hacen durante las clases. Entonces, eso genera estrés. Se ha visto que la población que más estrés sufre entre los estudiantes es la población de universitarios. Entonces, se sabía que el capital social tenía un efecto de disminuir el estrés. Lo que no se sabía era cómo actuaba para que el estrés disminuya. Entonces, la investigación que realicé fue primero identificar si había algún efecto directo y se vio que no había ningún efecto directo. Entonces, la respuesta a esto fue decir, entonces hay efectos indirectos, es decir, hay otras variables que están de mediadoras del efecto del capital social sobre el estrés académico. Así que durante mi investigación doctoral en ciencias biomédicas, lo que desarrollé fue un modelo para demostrar cómo actuaba el capital social. En síntesis, lo que se puede ver es que el capital social afecta al apoyo social. ¿Y qué es el apoyo social? El apoyo social es el uso de los recursos del capital social en algo concreto, ¿no? Entonces, para poner una idea, ¿no? O un ejemplo, mejor dicho, ¿no? Si digamos yo tengo en mi red social a alguien que sabe medicina y yo me enfermo, entonces si yo le consulto a esa persona y esa persona me receta un tratamiento, me brinda atención médica, eso es apoyo social, ¿no? Entonces el capital social incrementa el apoyo social y el apoyo social a su vez incrementa algo que se llama autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Es cuando nosotros nos consideramos capaces de afrontar situaciones que se nos presentan en el entorno, es decir, si consideramos que tenemos la suficiente capacidad de resolver los problemas que aparecen en la vida, las situaciones, las demandas sociales, las demandas académicas, etc., ¿no? Entonces el modelo básicamente demostró que el capital social influye sobre el apoyo social y sobre la autoeficacia y de esa manera es que disminuye el estrés académico. No fue la primera vez que se demostró cómo es que el capital social disminuye el estrés académico. Y actualmente estoy trabajando en ampliar el modelo, ¿no? Estoy trabajando con conceptos como la autoestima, la inversión en capital social
y actualmente estamos en esa fase de la investigación, pero esperamos ampliarlo a muchas otras variables más, generar un modelo más complejo y además realizar una investigación más amplia que sea representativa de toda la Universidad de San Francisco Javier, es decir, que se tome en cuenta a los estudiantes de todas las carreras y todas las facultades de la universidad. Como estudiante es un tema que realmente me interesa y me gustaría poder consultarte que si nos podrías dar algún consejo o cómo nosotros como estudiantes podemos mejorar nuestro concepto de autoeficacia. Autoeficacia, bueno, la base de la autoeficacia es la pertenencia a una red social. Es decir, cuando nosotros pertenecemos a una red social, nosotros recibimos retroalimentación de esa red social. Y esa retroalimentación social es la primera fuente de autoeficacia, ¿no? La segunda fuente de autoeficacia es nuestro propio éxito al momento de desarrollar actividades. Por ejemplo, si yo ingreso a un club de fútbol, ¿no? Entonces el desempeño, la retroalimentación que me dan, digamos, juegas bien, estás haciéndolo bien o estás haciéndolo mal, afecta el nivel de autoeficacia que quiero tener yo. Y por otra parte, si digamos yo marco un gol o no sé, digamos que corro una distancia más larga de la que corría antes, entonces estoy yo mismo evaluándome como que tengo más capacidades que antes, ¿no? Entonces es tanto un nivel social como un nivel individual el que nos genera autoeficacia a cada uno de nosotros. En realidad intervienen muchos otros factores más, pero estoy simplificándolo. Pero que quede claro que la idea de la autoeficacia no es solamente individual, sino que también se genera socialmente. Y en los estudiantes que justamente suelen estar en la etapa de adultos jóvenes terminando la adolescencia, ¿no? Entonces ahí es muy importante el papel de la aceptación social, ¿no? Entonces ese es un aspecto que influye mucho. Esto llega a tener una relación muy cercana con el tema de la autoestima. Sí, justamente está muy relacionado con la autoestima. La autoestima es el grado en que uno mismo se acepta, ¿no? y se valora, digámoslo así. Y la autoestima se genera principalmente a partir de que uno considere que está haciendo cosas útiles. Si uno piensa que realmente tiene un aporte útil, ya sea a su familia, a su carrera, a su sociedad, entonces el nivel de autoestima suele subir. Es muy interesante cómo ambos conceptos pueden llegar a una sola idea, ¿no? O sea, tiene una relación directa con el estrés y demás. Y si nosotros tenemos el control en nuestra autoestima, creo que esto podría disminuir nuestros niveles de estrés. Sí, justamente hay investigaciones que muestran que tanto la autovaloración, la autoeficacia y la autoestima disminuyen el nivel de estrés, ¿no? Entonces, justamente el siguiente desafío es incluir la autoestima dentro del modelo. Bueno, eso ya es un gran consejo para todos nosotros estudiantes, creo yo. ¿Y podría hablarnos un poco más de la importancia que tiene que nosotros estudiemos este tema para la población? Respecto a por qué nuestra población de estudio son los estudiantes y no así los docentes o administrativos. Bueno, primero hablamos de los estudiantes como estrés académico, porque justamente el tema de mi investigación es ver una población que está estudiando, ¿no? Entonces, en este caso, los universitarios, que es la población que es la que sufre mayores niveles de estrés. De hecho, en mis dos investigaciones, logré ver que más de la mitad de los estudiantes presenta un nivel moderado de estrés y que una cuarta parte inclusive presenta a nivel muy alto de estrés. Entonces es un problema serio que afecta a los estudiantes. Y también podríamos preguntarnos qué ocurre si una persona está estresada. Pues eso tiene consecuencias con la salud tanto física como psicológica, ¿no? Una de las más sencillas es que si es que afecta a tu salud psicológica, disminuye tu rendimiento académico. Entonces, si están estudiando y formándose y disminuye su nivel académico, eso incide negativamente tanto en el aprendizaje,
un aprendizaje significativo, también incide negativamente en la calidad de los trabajos que se presentan y a la larga también incide en que la universidad podría tener mejores productos que presentar a la sociedad y no se alcanza ese nivel a causa del estrés. Como digo, realmente es una gran prevalencia de estrés entre los jóvenes, ¿no? Y entonces creo que es un problema que necesita ser abordado y empezar a ser resuelto. Y al verse que el capital social es algo importante, si nosotros potenciamos el capital social, si nosotros generamos programas de intervención que mejoren la autoeficacia, ¿no? Que mejoren la autoestima, ¿no? Cuando se compruebe que la autoestima tiene un papel en el modelo, entonces vamos a poder disminuir el estrés y vamos a poder mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Ese es un ejemplo del potencial que tiene esta investigación, ¿no? Para poder trabajar justamente el autoestima, ¿podría usted sugerirnos algo que ahora mismo podríamos emplear en nuestro entorno? Bien. Académicamente. A ver. Yo creo que la autoestima en realidad tendría que partir de una autoevaluación individual, ¿no? De decir qué estoy haciendo de útil ahora, ¿no? En el sentido de evaluar, ¿no? ¿Qué hago yo por mi entorno inmediato ahora? Es decir, ¿qué hago por mi familia? ¿Qué podría hacer por mi familia? ¿Qué hago por mis compañeros de estudio? ¿Qué hago por mi carrera? ¿Qué hago por mi sociedad? ¿No? Y en esa evaluación, entonces, uno tiene que decir, bueno, hago esto útil y esto más, ¿y qué podría mejorar? Entonces parte por ahí el trabajo de la autoestima. Muchas veces se piensa que la autoestima es solamente hablarse uno mismo y decir yo soy el mejor, yo puedo hacerlo, pero eso tiene muy poco efecto. En realidad yo diría que no tiene un efecto significativo. Lo que importa es hacer cosas útiles. Entonces pasar al nivel de ponerse objetivos concretos, de cosas tangibles que realmente sirvan a los demás. Esa es la mejor forma de mejorar la autoestima. Me gustaría hablar ahora acerca de las abejas nativas. ¿Podría contarnos un poco sobre la historia? Sí, bueno, en América tenemos una gran cantidad de abejas sin aguijón. Tal vez convendría señalar que cuando pensamos en abejas, nosotros pensamos en aquellas abejas que son amarillas y negras y que si les molestas pican, ¿no? Pues esas son las abejas Apis mellifera que vienen de Europa, ¿no? Pero en América tenemos otras especies diferentes a esa abeja que se caracterizan por no tener aguijón. Son abejas sin aguijón. En Bolivia tenemos más de 400 especies y se ha hecho un aprovechamiento de la miel y de la cera de estas abejas nativas desde la época prehispánica, ¿no? Ahora, cuando llegaron los españoles a Charcas, antes de descubrirse las minas de plata, la principal riqueza que encontraron fue la miel de Charcas, es decir, la miel de estas abejas sin aguijón. Y también cuando llegaron, justamente se vivía en Europa el inicio de la época barroca. ¿Y por qué se caracterizó el barroco? Por una alta demanda de productos dulces, dado que antes de esa época sí se consumía ocasionalmente cosas dulces como la miel, pero en esa época se empezó a consumir una enorme cantidad de endulzantes, fundamentalmente miel y azúcar. Pero regresando a Charcas, entonces como había mucha demanda por productos dulces y había una gran riqueza de la miel de Charcas, entonces se empezó a demandar mucho de esta miel. Entonces eso es lo que estudiamos desde más o menos mediados del siglo XVI, desde donde hay documentos históricos, hasta mediados del siglo XVII, es decir, un siglo de presencia hispana en Charcas y cómo se consumían los productos de las abejas nativas, básicamente la miel, por un lado, y por otro, la cera. ¿Podría contarnos acerca del uso de la miel de las abejas nativas tanto en el siglo XVI como actualmente? Bien. En esa época el uso principal era para endulzar, ¿no? Entonces había un gran consumo de este producto.
habrá que decir que la miel se utilizaba para, bueno, primero en forma natural, ¿no? Pero cómo llegaba desde la zona de producción, que sería del bosque boliviano tucumano, es decir, de la zona tropical del departamento, ¿no? Que va de 300 a 3.000 metros de altura, que tiene un bosque permanente, ¿no? Donde viven las abejas nativas, ¿no? Entonces se las traía la miel, en primer lugar, en unas vasijas que pesaban una arroba, que son más o menos un poco más de 11 kilos, ¿no? Entonces se recogía la miel en esas vasijas, se sellaban las vasijas con cera de las mismas abejas nativas, lo cual permitía que se conservaran hasta llegar al centro de consumo, que en este caso sería la ciudad de La Plata. Una vez en La Plata, eran los confiteros, así se llamaban, que procesaban esta miel. ¿Qué hacían? Dulces que podían ir desde los confites, como su nombre indica, pasando por tortas, por mermeladas, directamente como miel pura. Entonces se preparaba una gran cantidad de productos dulces. De hecho, habrá que decir que había un enorme gusto por estos productos, a tal punto que si alguien se pedía una taza de chocolate, entonces, que además era grande, entonces un buen chocolate era aquel donde colocabas la cucharilla al medio y se quedaba parada al medio de la cucharilla. Entonces había mucha demanda por este tipo de productos, ¿no? Entonces la alimentación era lo principal. En lo que se refiere a los estudiantes de la Universidad de San Francisco Javier, que vivían internos dentro de los ambientes de la universidad, ellos recibían en el almuerzo y en la cena un platillo de miel que equivaldría a un vasito de miel al almuerzo y otro a la cena, 2 por día. Y esa es solamente una muestra de lo mucho que se consumía la miel en ese entonces. Wow, realmente, si hablamos de valores nutricionales, tengo entendido que una cuchara de miel equivale a una cuchara de azúcar. Bueno, justamente como había mucha demanda por la miel, en ese entonces se empezó con la producción de azúcar. En realidad el azúcar no existía en América, lo trajeron los españoles, pero tenía una ventaja el azúcar con relación a la miel, que para lograr reunir una arroba de miel, entonces había que ir y buscar muchas colmenas y extraer de muchas colmenas la suficiente miel como para llenar un cántaro de una arroba. Pero en el caso del azúcar, con un sembradío de caña de azúcar se recogían muchísimas arrobas, sin tener que estar yendo por el bosque buscando colmena por colmena. Entonces, a la larga, el azúcar reemplazó a la miel como el principal endulzante, y justamente en el periodo de análisis de un siglo que tenemos, logramos ver cómo de no tener nada de azúcar al principio del periodo, hacia el final del periodo de análisis, el azúcar había reemplazado a la miel como el principal endulzante, ¿no? Entonces, y bueno, eso es un hallazgo de lo que hemos realizado en la investigación y esperamos hacer muchos más. Al ser, en este caso, el azúcar más accesible, entonces se llega a reemplazar, pero actualmente las personas siguen utilizando la miel de abejas nativas. ¿Qué tipo de usos le dan? Bien, actualmente, a diferencia de antes, no hay mucha demanda para los productos de las abejas nativas, fundamentalmente porque la mayor parte de la gente ni siquiera sabe que existen las abejas nativas, ¿no? Hace un corto tiempo atrás coordiné un proyecto interdisciplinario entre la Universidad de San Francisco Javier y la Universidad San Carlos de Guatemala, justamente buscando en una parte del proyecto generar mejores estrategias para la comercialización de los productos de las abejas nativas, ¿no? En general ahora la producción que se hace es artesanal. Justamente un desafío del proyecto fue generar las normas básicas sanitarias para que se puedan comercializar mejor los productos de las abejas nativas, ¿no? Inclusive en Sucre, La Plata, ¿no?, que es la ciudad capital de Bolivia actualmente, es muy bajo el consumo de los productos de las abejas nativas. Lo que se consume es la miel de la Apis mellifera, abeja que, según nuestra investigación, recién llegó a Bolivia en el siglo XX. Es decir, hasta antes del siglo XX
Era muy alto el consumo de la miel de las abejas nativas, pero en tiempos recientes ese consumo de la miel de la abeja europea ha reemplazado prácticamente por completo al de las abejas nativas. Y las abejas nativas tienen la miel de las abejas nativas tiene muchas ventajas con relación a la abeja europea. ¿Cuáles son? En primer lugar, dependiendo de qué planta se alimente y inclusive del árbol en que anida, el olor y el sabor de la miel de las abejas nativas varía, inclusive en la misma especie de abeja, ¿no? Si tenemos una especie, la más común, por ejemplo, es la señorita Tetragonisca angustula. Dependiendo de qué flores se alimente, puede haber varios sabores, varios olores. Entonces es una riqueza gastronómica muy importante que no se aprovecha. En cambio, de la apis mellifera es un solo sabor. Se alimente de la flor que se alimente. Entonces es una riqueza que no se está aprovechando, ¿no? Y que gastronómicamente realmente sería algo fantástico, ¿no? De apreciar, digámoslo así, que la calidad de la miel es realmente muy superior a la de la apis mellifera. Más allá de la riqueza gastronómica, podemos hablar también de la parte medicinal, porque tengo entendido que la miel de las abejas señoritas es muy buscada, sobre todo por tema de fertilidad. Bien, se ha hecho un uso tradicional de la miel de las abejas nativas. De hecho, también hay una investigación realizada en el marco del proyecto que mencionaba, desarrollado por Marcia Adler y otras personas del equipo, que justamente investigaron el uso tradicional de estos productos en salud y en alimentación. Entonces, aparte de la alimentación, también se utilizan en salud. Un uso que, por ejemplo, me llama la atención, y que no es precisamente de la señorita, pero de un abejorro, que es llamado guancoiro, ¿no? Es que se utilizaba su miel, ¿no? Para purificar, digamos, tonificar la piel, y además también se utilizaba mezclada, por ejemplo, con azufre para combatir la parálisis facial. Entonces encontramos así algunas recetas, digamos, muy antiguas sobre el uso de esta miel, de las mieles, digamos, de las abejas nativas. Entonces creo que ese es un potencial que puede ser explotado. Ahora, lo que sí notamos, por ejemplo, que algunas prácticas se han perdido, como esta que acabo de explicar, ¿no? Actualmente parece que ya no se lo hace, ¿no? Pero se requieren estudios más amplios. En realidad, el redescubrir los usos tradicionales que se le da a los productos de las abejas nativas, creo que todavía es un tema muy amplio de investigación que tenemos que trabajarlo más. En base a los datos de demanda de esta miel, ¿cuál sería el mercado que tiene la miel de las abejas nativas actualmente? Se hizo un estudio de mercado en La Paz y se vio en ese estudio que la mayor parte de la población ni siquiera sabe que existen las abejas. Entonces, en realidad sería, en primer lugar, poner en el imaginario colectivo de que estas abejas existen y que eran una gran riqueza, la principal riqueza de Charcas antes de que se descubran las minas de plata de Porco y después de Potosí. Entonces, a partir de ahí, yo creo que va a empezar a generarse mayor demanda, además con el potencial gastronómico. Puede ser aplicado en turismo y estoy seguro que si tiene éxito con los turistas, entonces la población general va a empezar a demandar más de estos productos. ¿No? Yo creo que más o menos iría por ese camino la estrategia para posicionar mejor los productos de las abejas nativas, ¿no? Claro que sí, tenemos que empezar trabajando primero por conocer cuáles son las propiedades que nos ofrece, porque solo así le damos la importancia que esto tiene. ¿Podría darnos un consejo de cómo nosotros, todos los que tenemos esa inquietud por la ciencia, por investigar, podemos empezar en esta área? Bueno, yo creo que dependiendo del área en el que uno quiera trabajar o estudiar, pero las abejas nativas tienen muchas vertientes. Por ejemplo, uno puede ser a través de el estudio de sus propiedades nutricionales, el estudio de las abejas nativas, su ecosistema, su importancia, ¿no? También podemos hablar de aplicaciones gastronómicas, ¿no? Entonces, desde diversos campos.
Lo ideal sería, en primer lugar, conocer un poco más del tema y cada persona que quiera trabajar, ver qué puede aportar, ¿no? Desde su área de conocimiento, desde su ciencia, desde el tema que le parezca más interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el proyecto SBIS, que así se llama, ¿no? Entre las dos universidades, San Francisco Javier y San Carlos de Guatemala, hemos hecho distintos abordajes desde ámbitos de la agronomía, desde la biología, desde la antropología, desde la historia, desde la psicología social, psicología de la salud. Entonces realmente desde un punto de vista interdisciplinario, es decir, casi desde cualquier ámbito podríamos aportar. Lo importante es que tengamos un objetivo claro, ¿no? Nos planteamos un objetivo claro y empezamos a generar metas que podamos alcanzar, resultados nuevos que van a enriquecer el conocimiento científico y se van a relacionar con otros, ¿no? Entonces creo que esa es la clave, trabajar en equipo desde distintos ángulos y llegar a resultados enriquecedores. Esta pregunta es un poco más personal y creo que nos podría contar por qué le apasiona el tema de las abejas nativas. Justamente me llamó mucho la atención cuando hacía mis investigaciones históricas, encontrar el dato de que la principal riqueza antes de la plata fue la miel de Charcas, y no sabía absolutamente nada de eso. Y dije, bueno, qué interesante, ¿no? Empecé a indagar un poco sobre la temática, me parecía algo bastante novedoso desde el punto de vista histórico, ¿no? Conocer más acerca de qué productos eran, qué especies se utilizaban y si es que realmente era la principal riqueza, cómo se empleó esa riqueza en esas tempranas épocas. Porque considero que justamente la ciudad de La Plata, una de sus principales características es que desde el principio mismo fue un espacio intercultural muy productivo tanto para hispanos como para indígenas, en este caso yamparas, y después otros que se integraron a la ciudad. Entonces, siempre fue un espacio de mutuo beneficio, mutuo crecimiento y de incorporación de distintos saberes. Entonces, ver eso con un tema que me llamaba mucho la atención, que fue la principal riqueza de la región, entonces me despertó mucha curiosidad. Y de hecho, justamente con un equipo de docentes de la Universidad de San Francisco Javier, donde están Carlos Pinto, Teresa Solís, armamos un proyecto junto con Antonio Aramayo y de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Eunice Enríquez, que cada uno en su campo son personas que han aportado mucho, ¿no? Desde la biología, desde la agronomía, al tema de las abejas nativas, y logramos ganar un financiamiento internacional y se escogieron a nivel mundial 5 proyectos, fuimos uno de los escogidos. Entonces nuestra curiosidad inicial tuvo un resultado bastante bueno. Es una gran noticia saber que hay personas que están interesadas y realmente le dedican tiempo y pasión a este estudio, porque estamos seguros de que esto es solo el inicio y que se van a ir descubriendo muchas más cosas que van a aportar. Hoy tenemos una sorpresa para usted y son unas preguntas que me permite hacerlas. ¿Puedo negarme? No puede negarse. Ok, comienzo. ¿Cómo demostraría que la Tierra no es plana? Bueno, en primer lugar, yo creo que utilizaría trigonometría, igual que Eratóstenes de Cirene, que ya lo demostró en el siglo IV a.C., ¿no? Con la sombra del Sol, medida en 2 puntos de la Tierra y midiendo la distancia entre los 2 puntos y calculando trigonométricamente la diferencia del ángulo, se puede llegar a determinar el tamaño de la curvatura de la Tierra, que en este caso son aproximadamente 20.000 kilómetros de diámetro. Bien, bueno. Si sirve de algo, eso les enseño a mis estudiantes de historia. Ok, segunda pregunta. ¿Qué rockero hizo la canción de entrada de Bob Esponja?
Rockero. No lo sé. ¿Qué fruta amarilla es ligeramente radioactiva? Ligeramente radioactiva. Solo se me ocurre pensar en el plátano. Me imagino que si tiene potasio, podría ser radioactiva, es mi deducción. Muy bien. Nombre científico del agua. Científico. Ah, la fórmula química del agua. H2O. Muy bien. Esa estaba muy fácil. ¿Hay nieve en el Sahara? Si es que baja mucho la temperatura y llueve, podría llegar a haber nevadas, ¿no? Pero dado que la precipitación pluvial es muy baja, debe ser que muy rara vez hay nieve en el Sahara, me imagino. De todas formas, si es que hay precipitación pluvial, aunque sea poca, y las temperaturas pueden bajar más allá, más bajo que el cero, podría haberlas. Hay la posibilidad. Hay la posibilidad de que sí, por lo menos en la parte del norte del Sahara, que sería la cadena del Atlas, debería haber nieve. Ok. Bravo, sí. La respuesta es que sí hay. ¿Qué país tiene más pirámides? Bueno, me inclinaría por Mesoamérica, es decir, México, Belice, Guatemala, porque no todas las pirámides son de piedra. Entonces, allá sí tienen una cantidad de pirámides, cada ciudad-estado tenía una. Yo creo que deben superar con mucho a las egipcias. ¿Qué países no tienen Coca-Cola? No tienen Coca-Cola. Ojalá fueran todos, pero... Pero me imagino que aquellos países que tienen un nivel de pobreza bastante alto, donde una transnacional no necesita instalarse porque sabe que no va a tener réditos. Por ejemplo, me imagino que Yemen no debe tener Coca-Cola, me imagino, porque es una situación muy crítica que tiene. Me imagino que Sudán, también por su situación de crisis, la República Democrática del Congo por su situación de guerra, probablemente no tengan Coca-Cola. Igualmente me inclinaría a pensar que los países del centro de Asia, como Kazajstán, que no están en muy buenas relaciones con Occidente, tampoco han de tenerlas, pero ojalá fueran más. Origen del dicho de la manzana de la discordia. Ah, es griego. Eso viene de cuando, según la leyenda, ¿no? Se dejó una manzana dedicada a la diosa más hermosa, a la diosa más hermosa. Y eran 3 diosas, una diosa de la sabiduría, la de la belleza y la del amor. Y entonces eso encendió una chispa que después terminó en la guerra de Troya. Bravo, Excelente. Sí, sí, sí. ¿Qué constelaciones se pueden ver desde acá? Todas las del hemisferio sur. Muy bien. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? La mutación genética en el huevo de la gallina. ¿Qué pareja de Juego de Tronos terminó siendo pareja en la vida real? No lo sé. Bueno, Mario, quiero darte las gracias por habernos compartido todo tu conocimiento, que realmente ha sido muy enriquecedor. Estoy segura de que todas las personas que nos pueden ver van a tener muchas inquietudes después de haber visto esta entrevista. Y bueno, espero que sea hasta una siguiente oportunidad. Bueno, muchas gracias, Stephanie. Agradecer también la cobertura, ¿no?, de un par de mis investigaciones aquí en Ciencia Media.
Y bueno, tal vez en otra ocasión también puedo hablar de otras investigaciones, otros planes que tengo, pero básicamente creo que lo que me interesa investigar es cómo mejorar la calidad de vida, ¿no? Cómo en un pasado la miel de Charcas mejoró la calidad de vida de la gente que vivía en La Plata, la actual capital de Bolivia, y ahora cómo el capital social puede mejorar la calidad de vida de estudiantes, y no descarto que en un futuro también pueda hacer más investigaciones sobre docentes, sobre ciudadanía en general, ¿no? Pero que mejoren, ¿no? Cómo se vive, cómo se disfruta, y que podamos de esa forma aportar a la sociedad, ¿no? Y bueno, también agradezco a todos los que nos siguen y también los invito a que se animen a hacer ciencia.